Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 2 de la tarde del jueves 23 de mayo del 2024, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrado por los señores jueces supremos Walter Cotrina Miñano y Óscar Alarcón Montoya, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 12-2021, seguida contra el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado previsto en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate al señor magistrado Walter Cotrina Miñano. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las partes presentes. Vamos a proceder a la acreditación de las mismas. Está presente la señora fiscal. Tenga bien identificarse. Muy buenas tardes, señores magistrados supremos. Muy buenas tardes a todos los señores abogados, a las partes procesales. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya consignados e indicados en anteriores sesiones. Muchas gracias, señor director de debates. Está el actor civil. Sí, buenas tardes, señores magistrados supremos. Muy buenas tardes con todos los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Malca, con registro CAL número 46310, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios. Gracias. El abogado Ibáñez. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa del señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, el abogado Manuel Enrique Ibáñez Vizcarra, con registro de Colegio de Abogados de Lima 30131, y cuyos demás datos ya obran en autos. Gracias. Está presente también la letrada de la Defensa Pública. Adelante, puede identificarse. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores magistrados. A la señorita representante del Ministerio Público. Buenas tardes a todos. Abogada defensora pública María Antonieta Bomambara, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, y demás datos que ya había consignado el día de ayer. Igual estoy en defensa, por defensa necesaria del señor Arnold Alarcón Tejada. Edgar Arnold Alarcón Tejada. Gracias. Sí, gracias. Está presente ya el abogado Ibáñez. Muchas gracias. Bien, estando ya las partes cuya concurrencia obligatoria es necesaria, vamos entonces a proseguir con la secuencia de la sesión. En la sesión anterior se escucharon los requerimientos, argumentaciones y pedidos de las partes. Y luego del debate en cuestión, se ha procedido entonces a continuar, se dispuso a continuar esta sesión el día de la fecha para efecto de poder emitir la resolución correspondiente en función de las prevenciones, ¿no? Argumentadas en la sesión pasada. Entonces, en mérito a ello, esta sala especial pasa a expedir la siguiente resolución. Resolución número 24. Autos vistos y oídos en la audiencia pública. Primero, la señora fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicita el sobreseimiento del proceso seguido contra el acusado Edgar Arnold Alarcón Tejada por el delito de enriquecimiento ilícito con agravio del Estado, por extinción de la acción penal a causa de su fallecimiento, conforme al artículo 78, inciso 1 del Código Penal, para el cual presente el oficio número 007351, 2024, de fecha 16 de mayo de 2024, remitido por el jefe de la Unidad Médico Legal 2 de la ciudad de Ayacucho, con su anexo consistente en el certificado de función general que certifica el fallecimiento del señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, ocurrido el 14 de mayo de 2024, que ha sido extendido por la División Médico Legal 2 de Ayacucho con fecha 15 de mayo de 2024, así como también anexa la consulta en línea de la ficha de RENIEC en la que aparece registrado el fallecimiento del mencionado procesado. 2. Como segundo requerimiento, la representante del Ministerio Público solicita que se remitan copias certificadas a la Fiscalía competente para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, sosteniendo que
que al haberse descubierto durante el debate de juicio oral un nuevo hecho delictivo contra la Administración de Justicia con afectación del patrimonio del Estado, esto es de la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 400, inciso 1 del Código Procesal Penal, así como solicita también que se remitan copias a la Fiscalía de Extinción de Dominio, porque considera que el acusado había recibido esa suma de dinero de forma ilícita. Esto en razón de la información proporcionada por la perito contable en juicio en las sesiones 8 y 9, en función de la documentación proporcionada por la Contraloría y el Banco Scotiabank, en donde aparece que los funcionarios de Contraloría, Tesorero y Gerente General habrían realizado mayores transferencias de pago por planillas por TBK en la cuenta de ahorros en moneda nacional número 058 70 75 722 a nombre del extinto acusado por el periodo 2008, 2009, 2010, 2011 y septiembre del 2013, que ascienden a un total de 2.148.331.17 soles, que es una suma que supera los montos totales de sus remuneraciones que informó la Contraloría y que no han sido considerados ni como depósito desconocido ni como desbalance. Tercero, por su parte, el abogado del actor civil, Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, sobre el seguimiento del proceso por fallecimiento del acusado está conforme. Sin embargo, solicita que ante este fallecimiento del acusado se nombre a la sucesión procesal para que se fije la reparación civil o se resuelva el extremo civil, sosteniendo que el sobreseimiento no impide que se fije la reparación civil en este proceso en que el Estado es víctima y tiene la condición de actor civil. Argumenta que no conoce de antecedentes procesales sobre nombramientos en este estadio del proceso, pero corresponde convocar a los herederos y ellos nombren a un abogado para ser nombrado un curador procesal, teniéndose en cuenta los artículos 660 y 661 del Código Civil que establece la transmisión de las cargas sucesorias. Cuarto, sobre estas pretensiones, el abogado que recibía la defensa del acusado fallecido sostiene en primer término que no ha conferenciado con los familiares del fallecido. No obstante, solicita que se declare la extinción de la acción penal por fallecimiento del que fuera su patrocinado. Y con relación a la remisión de copias certificadas sobre los hechos delictivos que ha mencionado la representante del Ministerio Público, lo deja al criterio de la sala. Y sobre la pretensión civil, sostiene que tiene conocimiento que en otros casos, cuando se ha producido el fallecimiento de procesados, el órgano jurisdiccional dejó a salvo el derecho de la Procuraduría para que solicite la reparación civil en la vía correspondiente. Consideramos. Quinto, el inciso 1 del artículo 78 del Código Penal establece, entre otras causales, la extinción de la acción penal, esto es, la muerte del imputado. Esta causal se erige en un impedimento procesal que da lugar al sobreseimiento definitivo del proceso, conforme lo prescribe el artículo 344, inciso 2, literal C, del Código Procesal Penal, desde que la muerte pone fin a la persona, como lo estatuye el artículo 61 del Código Civil. Sexto, al respecto, el autor, Bustos Ramírez, ha señalado: desde la perspectiva del principio de la dignidad de la persona, el derecho penal aparece con un carácter estrictamente personal e intransferible en su contenido. De ahí que la muerte del reo signifique al derecho penal la pérdida de su función y sentido. La intervención del Estado, más allá de la vida, no tiene ninguna legitimación posible. Cita Bustos Ramírez J., 1987, La extinción de la responsabilidad criminal en derecho penal, año 1, número 3, página 367. Séptimo, en el presente caso, en el desarrollo del juicio, estadio de actuación de pruebas, seguido contra el acusado Edgar Arnold Alarcón Tejada, por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, la representante del Ministerio Público, así como el abogado defensor de este último, o del citado procesado, solicitan la extinción de la acción penal por fallecimiento
para cuyo efecto la Fiscalía ha aportado, conforme se ha indicado, el certificado de defunción general de fecha 15 del mes en curso, que registra el fallecimiento del antecitado, que está plenamente identificado con su DNI 29491541, ocurrido el 14 de este mes, siendo la causa de la defunción un politraumatismo severo como consecuencia de un accidente de tránsito, según el documento emitido por la División Médico Legal de Ayacucho, así como también de la ficha de consulta en línea de la RENIEC, de registro de identidad del acusado, en el que se ha registrado este fallecimiento. Octavo, estos documentos de carácter público, así como de la ficha de RENIEC del citado acusado, recabado del sistema penal del Poder Judicial, que se agregan a los autos, en donde aparece que se ha registrado dicho fallecimiento, acreditan de forma suficiente la concurrencia de la causal invocada, como es la muerte del procesado. Por consiguiente, debe procederse a declarar la extinción de la acción penal conforme al artículo 78, inciso 1 del Código Penal. 9. Con relación a la remisión de copias solicitada por la representante del Ministerio Público por el descubrimiento de un presunto nuevo delito durante el desarrollo del juicio, en primer lugar, si bien el inciso 1 del artículo 400 del Código Procesal Penal, invocado por la Fiscalía, prescribe en forma literal que si de las pruebas actuadas se infiere responsabilidad penal de cualquier otra persona comprendida en el proceso o se descubre otro hecho delictuoso perseguible por ejercicio de la acción penal, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la Fiscalía competente para los fines legales que correspondan. En el presente caso, conforme ya se ha precisado en el desarrollo del juicio, donde aún se estaba actuando la prueba ofrecida por las partes, ha concurrido esta causal de extinción de la acción penal por el fallecimiento del acusado, que conlleva al sobreseimiento de este proceso. Por consiguiente, este impedimento procesal no ha posibilitado la actuación de toda la prueba actuada por las partes para su valoración individual en conjunto en el estadio de la emisión de sentencia, conforme lo prevé el artículo 400, inciso 1 del Código Procesal Penal, alegado por la parte requiriente, por lo que no resulta atendible este requerimiento de la Fiscalía de expeditar copias por la comisión de otro delito por personas no comprendidas en este proceso. En segundo lugar, si la representante del Ministerio Público estima que de la actuación parcial de las pruebas aportadas por su parte infiere la comisión de un delito por personas no comprendidas en este proceso, siendo parte de un ente autónomo y titular de la acción penal conforme al estatuto del artículo 158 y 159, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 60, inciso 1 del Código Procesal Penal, tiene facultades para poner en conocimiento de la Fiscalía competente ese hecho que considera delictivo. 11. En igual sentido, sobre la remisión de copias a la Fiscalía de Extinción de Dominio, la Fiscalía requiriente tiene facultades para facilitar de oficio la información que estime conveniente a esa Fiscalía especializada para promover el proceso de extinción de dominio regulado por el Decreto Legislativo 1363 contra la persona natural o jurídica pasible de ese proceso, para cuyo efecto, si resulta atendible que este colegiado supremo facilite por secretaría la obtención de copias de las piezas procesales del cuaderno judicial que la representante del Ministerio Público considere convenientes en aplicación del artículo 138, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. 11. Con relación a la pretensión del actor civil, representado por el abogado de la Procuraduría, el inciso 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal prescribe: la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. 2. En el presente caso, se ha producido la extinción de la acción penal por fallecimiento del acusado, que es una causal de sobreseimiento
conforme lo establece el artículo 344, inciso 2, literal C del citado código. Por consiguiente, el actor civil tiene derecho a que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la pretensión civil precisamente por la autonomía de la acción civil frente a la penal y la necesidad de un pronunciamiento sobre la materia, reconociéndose, por tanto, la posibilidad real de que pese a un sobreseimiento o absolución, en función a los diferentes criterios de imputación del derecho penal y el derecho civil, corresponde imponer una reparación civil conforme se precisa en el fundamento 30 del acuerdo plenario número 04-2019/CIJ-116 de fecha 10 de septiembre de 2019, emitido por los integrantes de las salas penales de esta Corte Suprema. 3. En esa perspectiva, habiéndose producido el fallecimiento del acusado, parte emplazada respecto a la pretensión civil promovida por el actor civil, resulta aplicable las reglas de la sucesión procesal establecidas en el artículo 108 del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente. Por la sucesión procesal, un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, a reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando, inciso 1, fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor. En los casos de los incisos 1 y 2, la falta de comparecencia de los sucesores determina que continúe el proceso con un curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho acto le pueda haber generado indefensión. Si transcurridos 30 días no comparece el sucesor del proceso, el juez debe designar a un curador procesal de oficio o a pedido de parte. 14. Cabe precisarse que si bien por transmisión sucesoria, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se tramiten a sus herederos, conforme lo establece el artículo 660 del Código Civil, la sucesión hereditaria solo responde de las deudas y cargas, solo hasta donde alcancen los bienes hereditarios, como lo establece y limita el artículo 661 del citado Código. 15. Por otro lado, es deber de las partes, en este caso del actor civil, prestar su diligente colaboración para las actuaciones procesales, como lo prescribe el artículo 109, inciso 6 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 105 del Código Procesal Penal, que estatuye ese deber procesal de colaboración del actor civil en el desarrollo del proceso. Por consiguiente, con el objeto de incorporar a la sucesión procesal, que es la parte legitimada pasiva en esta relación procesal para un pronunciamiento sobre la pretensión civil, resulta atendible que el actor civil, representado por la Procuraduría Pública Especializada, proporcione los datos de quienes representan a la sucesión del causante para emplazarlos con arreglo a las citadas reglas procesales. Tanto más si la Procuraduría, que es una institución del Estado, cuenta con acceso a la información y documentación de las entidades públicas y cuentan con mecanismos de cooperación con las entidades del sector público y privado en defensa de los intereses del Estado, conforme lo establece el numeral 9 del artículo 6 y numeral 9 del artículo 12 del Decreto Legislativo 1326, ley que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría del Estado. 16. Por último, en el fundamento 31 del acuerdo plenario 049-2019 ya mencionado, se ha precisado que clausurada la pretensión penal tras el auto de sobreseimiento y por tanto admitida y declarada procedente la pretensión civil en la etapa intermedia, he de reiterar que en el acto oral solo se debatirá actuación probatoria y alegación. La pretensión civil con la intervención como parte demandante del actor
civil. Esto es, que se debe continuar con la prosecución procesal bajo las reglas del juicio previstas en la sección 3, título 1 del Código Procesal Penal. Entre estas, el artículo 356, inciso 2, concordantes con los incisos 1 y 3 del artículo 360 del citado Código, que prescribe que instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. La suspensión del juicio oral no podrá exceder de 8 días hábiles, y cuando la suspensión dure más de ese plazo, se produce la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva fecha para su realización. Las mismas que deben observarse para preservar el debido proceso y evitar nulidades procesales, y que para tal efecto debe tener en cuenta el actor civil. Decisión. Por estos fundamentos, esta Sala Penal Especial de la Corte Suprema resuelve lo siguiente. Primero, declarar extinguida la acción penal por muerte del acusado Edgar Arnold Alarcón Tejada, con DNI número 2949-1541 en el presente proceso que se le ha seguido por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Segundo, disponer el archivo definitivo una vez consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución y se anule los antecedentes generados a consecuencia de este proceso. Tercero, improcedente requerimiento formulado por la representante del Ministerio Público sobre remisión de copias certificadas en relación al descubrimiento de un nuevo hecho luctuoso durante el enjuiciamiento y remisión de copias a la Fiscalía de Extinción de Dominio, dejándose a salvo la facultad que le asiste al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de facilitarle las copias de las piezas procesales que considere conveniente, conforme al artículo 138 del Código Procesal Penal para que ejerza sus facultades como titular de la acción penal. Cuarto, requiérase al actor civil representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que aporte los datos de la sucesión procesal del fallecido Edgar Alarcón Tejada para el debido emplazamiento de la parte legitimada pasiva, conforme a las reglas del artículo 108 del Código Procesal Civil. Y con este objeto, esta audiencia continuará el día 3 de junio a las 2:30 de la tarde, a la que deberá concurrir en forma obligatoria esta parte. Esto es el actor civil. Muy bien, esta es la resolución emitida por este colegiado especial de la Corte Suprema, y se dispone se notifique a las partes presentes. Sobre esto, señora fiscal. Conforme, señor director de debate. Abogado de la Procuraduría, señor Prado Malca. Sí, conforme, señor director de debate. Señor Ibáñez Vizcarra, abogado del extinto acusado. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Entonces, muchas gracias. No, antes de darle la dirección al señor presidente, permítame al señor Ibáñez Vizcarra, de parte mía y creo también extensiva de los miembros de la sala, expresarle pues a los familiares del extinto acusado nuestro pesar por su fallecimiento. Muy buenas tardes de mi parte, presidente. Le dejo la conducción de esta audiencia. Sí, muchas gracias también a la señora fiscal Mesa por participar en este juicio oral, como al señor abogado Ibáñez, al doctor Abanto, por su contribución a que podamos haber llegado a este estado, ¿no? Ya ustedes escucharon nuestra resolución y vamos a proseguir con el actor civil y con quienes se puede identificar como herederos legales del oficio, ¿ya? Muchas gracias entonces. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor procurador, recuerde el tema que hemos dicho al final de los plazos, ¿no? Hay plazos. Usted tiene que proveer bien la identidad de las personas dentro de los plazos, ¿ya? Para poder proceder. Muchas gracias. Señor presidente, la fecha para la siguiente audiencia y proveer también... La fecha es el... 3 de junio, a las 2:30 de la tarde. Así es. Correcto. Así es. Bien, muchas gracias. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Permiso.